ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. מתוך החושך באור, מתוך הנשמה בוקע קול של ניגון ושירי תפילה של חסידי הנשמה. בסוף כל קושי בטוב, הייאוש עכשיו נסוג ולא קרוב, מקרבים עוד נשמה ונותנים לה קצת שמחה. בנינו לך המנורה, החזירנו לירושלים הבנויה, ושלח לנו משיח במהרה, ותקרב לנו את יום הישועה. בנינו לך המנורה, החזירנו לירושלים הבנויה, ושלח לנו משיח במהרה, ותקרב לנו את יום הישועה. תודה לך על הברכה שהדלקת את האור בחשיכה, ברכת הצדיקים בשמיים מקבלים. ושלח לנו משיח במהרה,
Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema El Libertador de Israel. Bien, comencemos leyendo el libro de Mateo capítulo 1 verso 21 y dice: Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él rescatará a su pueblo de sus pecados. Bien, el nombre de nuestro Mashiach Yahshua, nuestro Santo Maestro, es tan excelso que su esencia revela la gloria de Israel, la cual se logra si somos fieles a él y a sus enseñanzas, pues el resultado de ellas es que Israel alcance el propósito por el cual el Eterno lo escogió entre las naciones. El nombre Yahshua, al igual que la palabra Yoshia, que significa liberará, viene de la raíz Yasha, que significa literalmente hacer algo ancho, es decir, que solo el que tiene esta anchura es libre, en contraste a tener limitaciones que causan dificultades. Por esta razón, todos sus derivados, como por ejemplo Yeshua, Teshua, Yoshia y Oshia, son traducciones en español para indicar liberación, victoria, salvación, etc. El acto de liberación no es más que el paso de esta, limitado y con dificultades, a tener anchura y ser libre, y por ende quien lleva a cabo la Yeshua es llamado Moshiach, que significa libertador o salvador. Bien, veamos la diferencia entre el nombre Yahshua y la palabra Yeshua. En la alabanza de inicio vimos claramente que el cantante dice: trae para nosotros el día de la salvación. Por lo tanto, la palabra Yeshua significa solamente salvación. Bien, vamos a ver entonces esta diferencia. Yahshua y Yeshua. Como podemos observar en el hebreo, Yahshua comienza con la Yod y con la Hei, mismas letras con la que empieza el nombre de Yahweh, y la palabra Yeshua comienza con la Yod y con la Shin. Por consiguiente, Yeshua no lleva la Hei. La escritura dice lo siguiente. Vamos a leer el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23, verso 21, y dice: presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Bien, entonces veamos, dice así: Yahweh, Yahshua. Cuando el cristianismo y sus intérpretes vieron en los escritos de los primeros Talmidim de nuestro Mashiach Yeshua la palabra Yeshua y sus derivados, las interpretaron de acuerdo a sus conceptos de origen griego, es decir, pensaron que el mundo tendría un fin en el cual sería destruido, pero los seres humanos que se salven irían al cielo y los malos se irían al infierno para ser quemados por la eternidad, mientras que la tierra es destruida. Por esta razón, para el cristianismo la palabra Yeshua solo significa salvación, en un contexto de vida eterna, o sea, en el futuro, pero el concepto hebreo de Yeshua siempre está manifestado en dos facetas: la liberación o salvación física y la espiritual. Por ejemplo, en el caso de la salvación de Egipto, los hijos de Israel primeramente fueron libres o salvados físicamente de Egipto, de la esclavitud, y luego fueron al desierto para obtener la salvación espiritual, y esta la lograrían recibiendo la Torah en el monte Sinai y siendo fiel a ella. La palabra Yeshua, que es igual a salvación o liberación de alguna situación dificultosa. El ejemplo más notable de este tipo de salvación es la salvación de Egipto, Bayoshia, y liberó o salvó.
El Eterno ese día liberó a Israel de Egipto, quedando los egipcios muertos en la orilla del mar. Esto lo vemos en Shemot capítulo 14, verso 30. Por esta razón está escrito: ¿quién como tú, pueblo Nosha, liberado o salvado por el Eterno? Y en Devarim 33, 29 dice: también dijo Yesaya el profeta, así dice el Eterno: a su tiempo te he respondido, y en el día de Yeshua, liberación, te he ayudado. Esto lo vemos en Isaías 49, 8. En cierta ocasión hubo una gran tempestad en el mar, y las olas entraban en el barco donde estaba Yeshua y sus talmidim. El barco estaba a punto de romperse, y entonces se le acercaron sus talmidim y lo alarmaron diciendo: Adón, sálvanos, no sea que perezcamos. El libro de Jueces es otro de los más claros ejemplos del significado de Yeshua, victoria, liberación o salvación, pues trata de la época cuando Israel se veía oprimido por enemigos, y sólo cuando se arrepentían y clamaban al Eterno, entonces Él les enviaba a un Moshiach, libertador o salvador, a través del cual el Eterno traería Yeshua a Israel. Bien, vamos a ver esto que está en el libro de Jueces capítulo 3 verso 9, y dice: y clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y suscitó el Eterno un Moshiach, libertador o salvador para los hijos de Israel, a Otoniel ben Canaz, hermano de Caleb, el más pequeño, Baioshiem, y los libertó o salvó. Luego, ahí mismo en el libro de Jueces capítulo 3 verso 15 dice: y clamaron los hijos de Israel al Eterno, y suscitó el Eterno a ellos un Moshiach, a Ehud ben Gera. Bien, luego en el capítulo 6 verso 36 dice: y dijo Gidón a Elohim: si tú eres Moshiach, libertador o salvador por mi mano, como has dicho, conoceré que Toshia liberarás o salvarás por mi mano a Israel, como dijiste. Entonces, la palabra Yeshua significa salvación o liberación del pecado. Kefa enseñó lo siguiente: los profetas profetizaron acerca del Gesed o don destinado a ustedes. Inquirieron y diligentemente escudriñaron acerca de esa Yeshua. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Cuando Israel abandonó los propósitos de nuestro Creador, es como si Israel volviera a entrar en Egipto, pero esta vez no solo en un Egipto físico, porque si fuimos esparcidos como consecuencia del pecado, sino también en un Egipto espiritual, o sea, una esclavitud espiritual, por lo cual los profetas comenzaron a anunciarles las desgracias y calamidades que sobrevendrían, pero a la vez anunciaban el día en que nuestro Creador volvería a salvarlos o liberarlos por medio de alguien, el Mashiach. Si hacíamos Teshuvah, y esto significa que volveríamos a nuestro Abba Yahweh y a su Torah, tal como hizo en Egipto por medio de Moshe y Osea, más bien conocido como Josué, hijo de Nun. Por tanto, he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando ya no se dirá: vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Esto lo podemos ver en el libro de Jeremías capítulo 16 versos 14 y 15. Esto solo completará cuando Israel haga Teshuvah. Bien, en el libro de Lucas capítulo 19 versos 9 y 10 se documentó que en cierta ocasión Yahshua y sus talmidim entran a casa de Zakai o Zaqueo, un israelita que no practicaba la Torá,
y comieron con él. Todo esto porque Sakai quería volverse al Eterno y a su Torá. De manera que cuando Sakai expresó su decisión por hacer Teshuvá y dio muestra de ello, enseguida Yahshua dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, recordemos que esa es la misión de Yahshua, como dijo el Malaj: llamarás su nombre Yahshua, porque él, Yoshia, liberará o salvará a mi pueblo de sus iniquidades. De manera que el contexto de la salvación aquí se trata de ser liberado del mal proceder de las iniquidades y pecados. Liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Estas palabras se refieren a las palabras de Isaías capítulo 53 versos 6, 7 y 11, que dice: el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, como cordero que es llevado al matadero. Por su Da'at, el Sadik, mi siervo, justificará a los muchos y cargará sus iniquidades. Quiere decir que nuestro Creador cargó sobre nuestro Sadik Yahshua ben David la culpa del pueblo que no anduvo conforme a la Torá. Por esto dijo Shaul que el Sadik nos libertó de la maldición de la Torá, haciéndose maldición por nosotros, y esto lo vemos en Gálatas 3:13, o sea, de las maldiciones que vienen por no obedecer la Torá que están descritas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28 versos 60 y 68, fueron quitadas de nosotros y cargadas sobre nuestro Mashiach. Dijo Sefanyá o Esteban, discípulo de Yahshua: repudiaron al santo y Sadik. Yo sé que obraron por ignorancia, pero el Eterno ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido debía padecer. Esto está en Hechos capítulo 3 versos 15 al 18. Y también vuestros padres mataron a los que antes habían anunciado la venida de Mashiach. Capítulo 7 versos 51 y 52. Así dijo Kefa: porque también el Mashiach padeció una vez por las iniquidades, el justo por los injustos, para llevarlos a Yahweh. Esto lo vemos en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Y también dijo Shaul: en Mashiach, quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 1 verso 14. Bien, acerca de la liberación de la condenación por las iniquidades expiadas por medio de nuestro Mashiach, Shaul enseñó: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, es decir, a los que han entrado en el Brit Hadashah, presentado por Mashiach, donde la Torah y el Ruach son puestos dentro de los hijos de Israel. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8 verso 11. Y también dice: y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos e iniquidades. Efesios 2:1. También nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1 versos 12 al 14. Como dijo nuestro Mashiach: Elohim no envió al Hijo al mundo para sentenciar al mundo, sino para que el mundo obtenga Yeshua, salvación, por medio de él. El que permanece en él y sus enseñanzas permanece fiel, no es sentenciado. El que no permanece fiel ya ha sido sentenciado, porque no ha permanecido firme en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Y esto está en Juan 3:17. Bien, profetizó también Isaías en el capítulo 53 versos 6 y 7. Dice: Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros,
como cordero que es llevado al matadero. Y también dijo en el capítulo 53, Yahweh quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él entregue su nefesh como ofrenda de restitución, verá simiente, prolongará sus días y la voluntad de Yahweh en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma o vida, él verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Sadik, mi siervo, justificará y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su nefesh hasta la muerte. Bien, a esto se refirió nuestro Mashiach Yeshua cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su nefesh como kofer, expiación o rescate. Porque desde antes que naciera el mensajero del Eterno, apareció el Sadik llamado Yosef ben David y le dijo: tú llamarás a tu hijo su nombre Yeshua, porque él, Yoshia, liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Bien, entonces es necesario saber que la Yeshua, liberación física y espiritual que trajo el Mashiach, según dijeron los profetas, es un proceso que aún no se ha completado, porque en realidad es la misma liberación que comenzó con Abraham, con Moshe y el resto de los profetas. Esta liberación o salvación solo se logra cuando el ser humano haga teshuvá, porque esto significa volver a nuestro Creador, y entra en el Brit Hadashah o pacto renovado. Bien, también dice en el Tanaj, en el verso de Jeremías capítulo 31 verso 32, y al cumplirse las palabras del profeta Jeremías, pondré mi Torah dentro de ellos, capítulo 31 verso 32, significa que el ser humano ya no cometerá más pecados, como dijo el profeta Jeremías, porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más, y por ende seremos reunidos todos en tierra de Israel. Esta es la única forma en que el ser humano puede ser libre de la esclavitud de Egipto físico y espiritual que existe en el mal proceder. Pondré mi Torah significa hacer lo que dice su Torah, no lo que dice el hombre. Bien, la Yeshua y el Olam Jabá. Esto significa la salvación en el mundo por venir. La Yeshua, como referencia a tener parte en el mundo por venir, depende de la fase anterior, la cual es solo un paso para alcanzar el Olam Jabá, un paso para alcanzar el mundo venidero. Después que el ser humano hizo teshuvá y permaneció fiel, alcanzará sin duda vida eterna para tener parte en el mundo por venir, en el Israel restaurado. Y entonces vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Yerushalayim la palabra del Eterno. En esos días será liberada o salvada la casa de Yehudá y Yerushalayim. Residirá en seguridad. En aquel día se dirá a Yerushalayim: no temas, oh Sión, no se aflojen tus manos. Abba Yahweh tu Elohim está en medio de ti. Poderoso Yoshia salvará. Y será dicho en aquel día: he aquí que este es nuestro Elohim, a quien esperábamos para que nos liberara o salvara. Este es el Eterno a quien esperábamos. Nos alegraremos y regocijaremos en su salvación. Esto lo podemos ver en Isaías 25:9. Pero con la recompensa de Yahweh vendrá para liberarnos o salvarnos. Y esto lo vemos en Isaías 35:4. Oh Israel, que eres librado o salvado por el Eterno.
El hecho de hacer Teshuvá y aceptar la muerte de nuestro Mashiach como expiación por las iniquidades no significa tener la vida en el mundo por venir. Eso depende de nuestra emuná o nuestro fiel proceder, mal traducido como fe. O sea, la muestra de haber hecho Teshuvá es dar frutos de ella, que cada día se puede ver la profecía de Jeremías y Ezequiel hecha una realidad en nosotros, que la Torá y el Ruach estén dentro de nosotros. Bien, Juan el Bautista dijo, hagan fruto de completa Teshuvá, arrepentimiento, y también decía, quien no haga buen fruto será cortado y en el fuego incendiado. Nuestro Mashiach Yeshua dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropas de lana, parecidos a ovejas que dentro de ellas son lobos rapaces. Por sus obras ustedes los conocerán. ¿Recoge el hombre de los espinos uvas y de los abrojos higos? Todo árbol bueno hace buen fruto, y todo árbol malo hace fruto malo. El árbol bueno no puede hacer fruto malo, y el árbol malo no puede hacer fruto bueno. Todo árbol que no hace fruto bueno, en el fuego será quemado. Por tanto, es conforme a nuestros frutos. Esto quiere decir que por nuestras obras todos nos conoceremos, porque todo el que me diga Adón, Adón, no entrará en el Malhut Shamaín, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el Malhut Shamaín. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas señales. Y entonces les diré, nunca los conocí, apártense de mí, todos los transgresores de la Torá. Bien, el papel de Yeshua, nuestro Mashiach, como Moshiach, libertador o salvador, es como el de Moshe y Josea o Josué. En Egipto, quien no permaneció fiel en Moshe como el líder por medio del cual el Eterno salvaría a su pueblo, no fue salvado o liberado de Egipto. Sin embargo, eso no significa que esa persona no haya tenido vida en el mundo por venir. De igual manera, quien siguió a Moshe fue salvado de la esclavitud, pero eso no significa que recibió la vida en el mundo por venir, y un ejemplo claro es la rebelión de Korah. El Kippur o expiación que nuestro Abba dio a través de Mashiach para la iniquidad solo es cuando hacemos Teshuvá o retornamos a nuestro Creador, lo cual es igual a obediencia. De lo contrario, no es Teshuvá y por ende no hay Kippur. Solo a través de Mashiach se puede lograr, si es que nosotros ponemos de nuestra parte en hacer Teshuvá y obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres Yehoshua y Yahshua? Veamos los dos nombres en hebreo, Yahshua y Yehoshua. Como podemos apreciar, la diferencia es que al nombre Osea se le añadió la letra Yod al comienzo. Esto lo vimos en el estudio ¿Puedo seguir en el cristianismo mientras estudio Torah? Para comprender el mensaje debemos tener presente que la primera redención de Egipto con Moshe y luego la entrada a la tierra de Israel con Yehoshua nos dejan ver escenas que sucederán en la redención final con Mashiach. Así como la redención tuvo dos facetas que vimos anteriormente, la liberación física de Egipto y número 2, la liberación espiritual de Egipto, así la redención con el Mashiach tendrá las mismas dos facetas. Veamos un ejemplo en la Torá, cómo la primera redención es una sombra de la redención con Mashiach. En la convocación de Pesaj dijo a sus discípulos horas antes de morir, esta es mi sangre del Brit Hadashah, que será derramada en razón de todos ustedes para expiación de las iniquidades, marcando así el comienzo de la redención del Egipto interior, que es, según el Brit Hadashah, anunciado por los profetas, que Egipto salga de adentro de los hijos de Israel, y la Torah y el Ruach estén dentro de nosotros. Bien, conclusión.
Moshe le cambió el nombre a Osea o Josué. Notemos bien que Moshe no le cambió el nombre a Osea, sino que llamó a Osea bin Nun Yehoshua. Si le hubiese cambiado el nombre, le hubiese dicho Vaikra Shemo Yehoshua, y llamó su nombre Yehoshua. El nombre Yehoshua fue para Osea como un título por el cual fue conocido, sin dejar que Osea dejara de ser su nombre. De hecho, aún después de Moshe haberlo llamado Yehoshua, nombre con el cual aparece en todo el libro de Josué, Moshe vuelve a usar su nombre Osea, al anunciar que él será el líder de Israel en su ausencia. ¿Qué significa esto? Que él es tan solo una sombra del verdadero Yahshua. Cuando Osea hizo entrar a los Benei Israel en la tierra de Israel, la Torá nos envía una señal de que es el verdadero Yahshua quien entrará a los Benei Israel en la tierra de Israel en la redención final. En el mundo de nuestro Creador no existe el tiempo, de manera que para él no existe el mañana ni el pasado, sino que todo es como un eterno presente. Por lo tanto, si según Shlomo, nuestro Sadik el Mashiach es el fundamento del mundo, y como nos enseñan las Escrituras, el Mashiach es la imagen del Elohim invisible, y el Mashiach se hizo una realidad cuando Yahshua ben Yosef nació en el primer siglo. Bien, por esto, antes de nacer Yahshua ben Yosef, el mensajero de Yahweh dijo a su padre, Yosef ben David, tú llamarás su nombre Yahshua, porque él, Yoshia, liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Esto se entiende según el concepto hebreo en que los nombres reflejan la esencia de la persona. Por esta razón, la esencia manifestada por nuestro Creador en nuestro Mashiach Yahshua, él es la Yeshua, la salvación y la liberación, tanto la física como la espiritual. Un ejemplo claro de ello lo hallamos narrado en el libro de Hechos capítulo 3 y 4, cuando en cierta ocasión los discípulos más distinguidos de nuestro Mashiach van al templo a la hora novena para la tefilá y ven a un hombre cojo desde el vientre de su madre, el cual estaba pidiendo limosna. Cuando ambos talmidim lo vieron, le dijeron, en el nombre de Yahshua de Nazrat, el Mashiach, anda. Esto quiere decir por la autoridad de Yahshua, por lo que él representa, anda. El hombre se levantó andando, saltando y alabando a nuestro Elohim, de manera que todos los saduceos ordenaron llamar a Juan y a Pedro, y ellos les dijeron, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Yahshua de Nazaret, nuestro Mashiach, este hombre está sano. Y también dijeron, en ningún otro está la Yeshua, salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos tener la Yeshua. Bien, el nombre de nuestro Mashiach es Yahshua. Su nombre y la palabra Yeshua tienen el mismo valor numérico de 391, porque ambos tienen la misma esencia. Si queremos salir entonces del engaño y del Egipto que es representado por este mundo, nuestro Mashiach es el remedio para ello. Por lo tanto, debemos seguir sus enseñanzas que nos llenarán de la Torá y de su Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cuál es su nombre de nuestro Mashiach? Pues su nombre es Yahshua. Así que tengamos cuidado con aquellos que andan diciendo que su nombre es Yeshua, o de aquellos que dicen que no importa cómo le llames, porque si esto fuera cierto, entonces ¿por qué el Malach dijo, y tú le llamarás Yahshua? No tendría lógica ni sentido llamar al Padre como al Hijo como nosotros queremos.
Nuestro Abba escogió su propio nombre y Él escogió el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. Bien, vamos a terminar leyendo los dos últimos versos que están en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12, y dice así: Este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podemos ser salvos. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo una enseñanza más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.